Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. El presidente iraní Ebrahim Raisi murió el pasado domingo en un accidente de helicóptero. Raisi llevaba casi 3 años en el cargo, al que accedió tras ganar las elecciones de junio de 2021 de forma muy contundente. Obtuvo nada menos que el 72% de los votos y dejó a su principal contrincante, Mohsen Rezaei, a casi 60 puntos de distancia. Era muy cercano al líder supremo de la revolución, el ayatolá Ali Jamenei, y se hablaba incluso de él como posible sucesor para la máxima magistratura de la República Islámica, tan pronto como Jamenei, que tiene ya 85 años y múltiples problemas de salud, pasase a mejor vida. Después de muchas especulaciones, la muerte de Raisi se anunció oficialmente a primera hora del lunes. La televisión estatal informó que el presidente viajaba junto al ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, en un helicóptero tras inaugurar una presa en la frontera con Azerbaiyán junto a su presidente, Ilham Aliyev. El helicóptero se dirigía a la ciudad de Tabriz y atravesaba en esos momentos una zona de orografía muy accidentada en el noroeste del país. La niebla y el mal tiempo hicieron el resto. Debido a un fallo técnico, el piloto perdió el control del aparato y se precipitó a tierra, acabando con la vida de sus 9 ocupantes. Tras conocerse la noticia, el líder supremo decretó 5 días de luto nacional y nombró a Mohamed Mohber, primer vicepresidente, como nuevo presidente interino hasta que se celebren nuevas elecciones. Estas se celebrarán en un plazo máximo de 50 días, ya que así lo estipula la Constitución iraní. La fecha que el gobierno ha fijado es el 28 de junio, es decir, dentro de poco más de un mes. No quieren prolongar más de la cuenta este interregno, ya que Irán se encuentra en un momento político muy delicado. En el exterior están tratando de capitalizar en su beneficio la guerra de Gaza y en el interior el régimen atraviesa desde hace años ya una crisis de credibilidad para amplias capas de la población. Lo pudimos ver hace solo unos meses con motivo de aquellas manifestaciones masivas a cuenta de la muerte en una comisaría de la Policía de la Moral de la joven Mahsa Amini. Es poco probable que la desaparición de Raisi y de Amir Abdollahian alteren de forma significativa la política exterior del país. En esa política exterior hay que incluir el firme apoyo que prestan a Hezbollah y Hamas, su también firme oposición a Israel y Estados Unidos y el desarrollo del programa nuclear que tantas preocupaciones provoca entre las potencias occidentales. De cualquier modo, que Raisi ya no esté, supone un golpe inesperado para el Estado iraní y plantea interrogantes sobre la sucesión no solo ya para la presidencia, sino especialmente para la magistratura del líder supremo. Raisi era un clérigo y jurista islámico que formaba parte del círculo más próximo a Jamenei. Antes de llegar a la presidencia había estado a la cabeza del Poder Judicial y ejerció de fiscal general durante varios años. La oposición lo conocía como el carnicero de Teherán, y aunque era respetado por los sectores más conservadores, no levantaba precisamente pasiones. Su funeral, que se celebró ayer, no concitó la misma expectación que, por ejemplo, el del jefe de la fuerza Quds, el general Qasem Soleimani, hace 4 años, cuando murió víctima de un ataque aéreo estadounidense en Bagdad. En aquel momento, cientos de miles de personas asistieron al entierro y en Kermán, su localidad natal, hubo una estampida que causó 50 muertos. No tenía Raisi el elemento heroico de Soleimani, pero a cambio poseía mucho más poder. Los iraníes recibieron la noticia con sorpresa. Estuviesen a favor o en contra de Raisi, todos esperaban que durase mucho más tiempo. Unos lo celebraron, otros lamentaron su muerte, pero todos contienen la respiración, ya que saben que lo que está en juego es el giro conservador que la República Islámica dio hace 3 años. Encontrar un sustituto para Raisi no será sencillo. Era un líder con unas características muy particulares y con una idea muy precisa de por dónde debía discurrir Irán en los próximos años. El presidente iraní Ebrahim Raisi murió el domingo pasado cuando un helicóptero que lo transportaba a él y a una delegación de altos cargos iraníes, entre ellos estaba el ministro de Exteriores, volvía de inaugurar un embalse, una presa en la frontera entre Azerbaiyán e Irán.
salieron de la inauguración. De hecho, sus últimas fotos oficiales fueron tomadas poco antes de su muerte. Estaba con Ilham Aliyev a los pies mismos de la presa. Son unas fotos que han recorrido el mundo entero porque de otra manera este acto, un acto rutinario sin la mayor importancia, hubiese pasado desapercibido. No se hubiese merecido más allá de alguna noticia en la prensa iraní. Pero, habida cuenta de que murió poco después, pues han recorrido todas las agencias internacionales. Volvía de allí, de la frontera, internándose en una zona de orografía muy complicada. Irán es un país muy montañoso, aparte de un país gigantesco, pero tiene montañas por prácticamente todos los rincones del país. No, al principio yo pensé que habían sido las que estaban al norte de la cordillera, la gran cordillera que hay al norte de Teherán, pero no, era mucho más al noroeste. De cualquier manera, un lugar complicado para meterse con un helicóptero y cuando hace mal tiempo. Al parecer pilló niebla, lluvia, el helicóptero, un Bell estadounidense que debía tener un montón de años a sus espaldas, de la época del Shah obviamente, pues perdió el control el piloto y se fue a tierra. No sabemos todavía qué es lo que falló, ni sé si lo sabremos en algún momento. Está de cualquier manera las autoridades iraníes investigando. El hecho es que murió Raisi y murió también el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, junto a otros altos cargos. Una auténtica desgracia para aquel gobierno, porque de golpe se le fueron el presidente y el ministro de Exteriores. Bien, al parecer la cosa no hay más donde buscar, es decir, no fue una conjura ni una conspiración interna, como se ha hablado. Ya sabéis que cuando sucede algo que se aleja de lo normal, automáticamente los conspiranoicos hacen acto de aparición y empiezan a decir que se ha sido las luchas de poder en Teherán o que se ha sido incluso Israel. Eso también lo he podido leer en los últimos días. Bien, no hay nada demostrado de eso, simplemente un helicóptero ya un poco viejo que se mete en una zona montañosa en un momento en el que está aquella zona completamente llena de nubes. De hecho, hacía tan mal tiempo, había tal niebla en esa zona de Irán, en el noroeste de Irán, que durante horas ni siquiera se le encontró. Se encontró el lugar del accidente. Tuvieron que pedir los iraníes apoyo a la Unión Europea. La Unión Europea tiene una constelación de satélites llamada Copérnico, que son muy buenos, están mirando a la Tierra, no el espacio, para la observación terrestre. Al final, gracias a estos satélites y a las propias búsquedas que hicieron sobre el terreno, consiguieron dar con los restos del helicóptero y con los cadáveres. Bien, la muerte de Raisi, que mal que bien era el presidente de la República Islámica de Irán. Ser el presidente de la República Islámica de Irán es un país muy peculiar en cuanto a su sistema político, vamos a verlo hoy. No significa que tuviese todo el poder, ni muchísimo menos. Aquella es una república islámica. Se escapa un poco a las categorías políticas que manejamos en Occidente. De cualquier manera, sí que tenía muchísimo poder y pone el colofón a una época corta, pero muy importante en la vida política iraní, en la que el país viró hacia una línea más dura dentro de lo que es ya la dureza en sí de la revolución islámica, y amenazó incluso durante sus 2 años y pico al frente de la presidencia con llevar a todo Oriente Medio, ponerlo por lo menos al borde de una guerra. En casi 3 años en el poder, Raisi llevó la política interior de Irán en una dirección mucho más conservadora. Ahí tenemos el caso de Mahsa Amini, que por la contracrónica pasó mucho el año pasado, y empujó al país todavía más hacia ese rol de antagonista de Estados Unidos a Israel en Oriente Medio. Vamos, todo lo contrario de lo que había intentado su predecesor, Hassan Rouhani, quien le derrotó en las elecciones presidenciales de 2017. Rouhani buscó primero la distensión con Occidente, en torno al programa nuclear iraní, básicamente, y al no encontrarla se fue radicalizando antes de ponerse más serio. Es decir, que la cosa le llevó a la radicalización de sus posturas en el exterior porque habían fracasado las buenas maneras. Bien, como Raisi solo ha gobernado 2 años y pico, 2 años y 10 meses exactamente, ya que asumió el cargo en agosto del año 2021, no era tan conocido como algunos de sus antecesores. De hecho, en aquel entonces, agosto de 2021, hizo un programa coincidiendo. No, lo hice en julio, si mal no recuerdo, aquel verano, coincidiendo con las elecciones en Irán. Os explicaba que el sistema era un poco endemoniado y que costaba entenderlo, pero vamos, que los iraníes sí van y votan a una serie de candidatos y de partidos cuando les convocan a ello, ya sea para el Parlamento, ya sea para el presidente. Este llevaba poco tiempo, 2 años y 10 meses, y no había llegado a tener
un relieve tan grande como si lo había tenido Rouhani, por ejemplo, u otros muchos. Hay que tener en cuenta que la República Islámica existe desde hace 45 años, desde el 79, y prácticamente todos sus presidentes han gobernado 8 años, han ocupado el poder 8 años. Jamenei, el que es hoy líder supremo, fue presidente del 81 al 89, todavía bajo el título de primer ministro. Luego ya lo quitaron. Rafsanjani fue del 89 al 97. Hatami del 97 a 2005. Ahmadinejad del 2005 a 2013 y Rouhani de 2013 a 2021. Vamos, no cuesta demasiado aprenderse de memoria los nombres porque han sido periodos lo suficientemente largos. Bien, esto de que el presidente cumpla 2 mandatos seguidos es, digamos, una tradición de la República Islámica, que es poco amiga de dar bandazos. Una vez ha ganado las elecciones un candidato, casi tiene seguro que por delante le quedan 8 años. Consideran ahí en Irán que esto es un modo de dar cierta estabilidad al sistema, de evitar problemas y evitar revoluciones, porque esta es una revolución que no tiene vuelta atrás, no olvidemos, o al menos para sus autores no tenía vuelta atrás. Lo que quieren evitar es problemas en la calle, a pesar de que de vez en cuando se los encuentran. Son pocos de cualquier modo y los pocos que hay están fuera del país y que lo dicen abiertamente porque dentro es un delito los que piden acabar con la República Islámica. Es decir, existe libertad y espacio político dentro de los límites que fija la propia Constitución y la propia revolución. Bien, Raisi ganó las elecciones de 2021, como os decía al principio, con una ventaja muy grande sobre el segundo. El segundo era Mohsen Rezaei. Obtuvo un total del 72% de los votos, una barbaridad, frente al 13% de Rezaei. Yo pensaba que esa había sido la mayor victoria electoral de la historia de la República Islámica de Irán, pero no. Estaba echando un vistazo ya por pura curiosidad mientras preparaba el programa y me he dado cuenta que no, que los presidentes iraníes a veces ganan más justos, pero en otras ocasiones son mayorías bestiales. De hecho, en el año 2001, Hatami arrasó en las elecciones de aquel año con un 78% de los votos. Pero vamos, a las elecciones en Irán no se puede presentar cualquiera. Esto es importante reseñarlo. Los candidatos, para empezar, tienen que ser chiitas. Eso de entrada, no vale un sunita. Tienen que ser no ya musulmanes chiitas. Y esto está todo puesto en la Constitución. Algo así como si en España solo pudiese ser presidente del gobierno un católico. Y no solo eso, sino que además tienen que ser leales a la revolución. De comprobar esa lealtad se encarga no un simple juramento, que eso se hace en todos los países, lo de, bueno, juras la Constitución, no, esto va mucho más allá. Hay un consejo, el Consejo de los Guardianes se llama, es un consejo pequeñito de 12 miembros, 6 los nombra el líder supremo y otros 6 los nombra el Parlamento. Bien, para ser nombrado guardián se debe antes ser un clérigo o un jurista islámico prestigioso. El líder supremo selecciona a los clérigos y el Parlamento selecciona a los juristas. Bien, pues este Consejo de los Guardianes es una traducción literal, es que así es como se llama en farsi, es el que se encarga de mirar quién se puede y quién no se puede presentar a las elecciones. Y no solo eso, pero a veces se piensa que más con este nombre tan poético, tan medievalizante como Consejo de los Guardianes, a veces se piensa que es una especie de consejo religioso consultivo. Un órgano con autoridad, teniendo en cuenta que hay juristas islámicos, clérigos, etcétera, pero sin poder, como por ejemplo sucede en España con el Consejo de Estado. Este tipo de órganos existen, yo creo que en todos los países. Bien, el Consejo de los Guardianes nada tiene que ver con el Consejo de Estado en España. Tiene unas competencias ejecutivas muy bien establecidas por la Constitución. Entre ellas están, por ejemplo, y esta me parece una competencia fundamental, la de vetar cualquier ley que salga del Parlamento. Cualquier ley que salga, la que sea, la puede vetar. Estos 12 hombres la pueden vetar. Y digo bien lo de hombres porque, por supuesto, al Consejo de los Guardianes no sé si se podrá acceder siendo mujer, pero desde luego nunca una mujer ha accedido a este consejo. Bien, pueden vetar cualquier cosa. Pueden aprobar, y esto es otra competencia importante, aprobar o inhabilitar candidatos para las elecciones. Todo el que se presente tiene que someter primero su candidatura a este Consejo de los Guardianes, que le estudian a fondo. Tanto para las legislativas como para las presidenciales. Y ellos deciden si se puede o no se puede presentar.
Se ha dado el caso muchas veces que un tipo que un año se puede presentar, en las siguientes elecciones ya no puede presentarse porque el Consejo de los Guardianes no le da el plácet. Lo que viene a demostrar que este Consejo de los Guardianes no deja de ser algo así como un manijero que se encarga de dar o quitar de la circulación, poner o quitar o sacar de la circulación a mucha gente. Vamos, que tiene una función política y unos poderes más que evidentes. Resumiendo, que en Irán se presentan a las elecciones quienes dicen esos 12 tipos. Algo así como si en España hubiese un consejo de 12 personas elegidas por el rey y el parlamento y que esas personas, no lo sé, las 6 obispos o arzobispos y otras 6 teólogos, decidiese quién se presenta a las elecciones. Bien, pues así es como funciona el sistema electoral iraní. Ebrahim Raisi hacía un pleno, pertenecía a las dos categorías, tanto a la de clérigos como a la de juristas islámicos. Es un tipo que se formó tenía 63 años, iba a cumplir 64 este año. Vamos, que la revolución islámica le pilló siendo todavía muy joven, pero con edad suficiente como para recordarla, que no estamos hablando de un tipo que naciese, qué sé yo, en 1990, ni nada de eso. Al contrario, la revolución islámica tiende a la gerontocracia. Nació en el año 1960, luego cuando triunfó la revolución islámica y salió el Shah, el Ebrahim Raisi tenía 19 años, 18 exactamente porque nació a finales de año. Pero vamos, que él recuerda la revolución, aunque tardó un tiempo en incorporarse a cargos directivos dentro de la revolución, porque aquello triunfó siendo él poco menos que un adolescente. Él se formó primero como clérigo en el seminario de Qom, que es una ciudad santa para los chiitas, y cuando triunfó la revolución, cuando se había consolidado la revolución, fue nombrado fiscal. Para los fundamentalistas religiosos, y esto me vale tanto para los islámicos como para el resto de religiones, no hay una línea clara que separe la religión de la ley, ya que las leyes emanan de Dios y no deben ser más que un reflejo de lo que sale de los libros sagrados. Por esa, de ahí que veamos que en Irán es muy común la idea de clérigo y de jurista islámico. En esencia viene a ser casi lo mismo. Bien, pues Raisi durante años fue trepando por el escalafón judicial, presidió el tribunal responsable de ejecutar a unos 5.000 disidentes, esto fue en 1988. De hecho, de ahí que se ganó el sobrenombre de carnicero de Teherán. Fue acusado de crímenes contra la humanidad por Naciones Unidas y luego fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Bien, posteriormente fue nombrado vicepresidente del Tribunal Supremo en el año 2004, luego fiscal general ya en el año 2014 y por último presidente del Tribunal Supremo, es decir, la parte tope de la carrera judicial en Irán. Esto fue en 2019, hace relativamente poco tiempo. Ese puesto lo dejó para presentarse a las elecciones presidenciales de 2021, que como os he dicho antes ganó sin problemas con un partido llamado Asociación del Clero Combatiente. No es propiamente un partido, la Asociación del Clero Combatiente, porque nunca ha sido registrado como tal. Pero vamos, opera políticamente y se presenta a las elecciones. Bien, cuando Raisi se presentó en 2021, sometió su candidatura al Consejo de los Guardianes. Él ya estaba en el Consejo de los Expertos, que es otra instancia, era un tipo muy conocido. Le aprobaron sin ningún problema. Ya se sabía en aquel momento que tenía una estrechísima relación con el ayatolá Ali Jamenei, con el líder supremo desde el año 89. En la revolución islámica iraní solo ha habido dos líderes supremos. El ayatolá Ruhollah Khomeini, del 79 al 89. En el 89 murió y nombraron a Jamenei, que en aquel entonces era mucho más joven que ahora, obviamente, para que durase muchos años, y muchos años les está durando, así que ahí no se equivocaron. Bien, como era tan cercano Raisi a Jamenei, se consideraba ya desde el principio que era la persona elegida para sucederle, digamos que era el candidato ungido. Que no es que el líder supremo pueda elegir a su sucesor o no lo puede elegir de manera explícita, pero de manera implícita sí lo hace. Por ejemplo, Jamenei se sabe que le eligieron sucesor de Khomeini porque Khomeini había encargado ya de sugerir su nombre o de hacer ver a sus más cercanos que quería que le sucediese Jamenei. Pues más o menos estaba haciendo la misma operación con Raisi. Pertenecía, como os decía hace un momento, a la Asamblea de Expertos.
Este órgano es un órgano político de la revolución. Este es el encargado de elegir al líder supremo. Es una especie de cónclave papal formado por 88 miembros. El líder supremo también es difícil de definir qué es un jefe de Estado, pero que no lleva el nombre de presidente, sino el de líder supremo. No es propiamente un monarca, pero a efectos prácticos su cargo es vitalicio, actúa y tiene la autoridad, o al menos debería estar revestido con la misma autoridad que un monarca. Tiene también un componente religioso, es decir, es también un poco como un santo padre, como un pontífice. Ya digo que las categorías que manejamos en Occidente en Irán se nos escapan un poco. Bien, el líder supremo actual, como os decía, es Ali Khamenei, tiene ya 85 años y el problema no es tanto la edad, que se puede estar bien con 85 años, sino que se le acumulan a este hombre los problemas de salud. Vamos, que desde hace unos años no hace más que empalmar achaques. Ha sido operado varias veces de distintas cosas y todos descuentan que se encuentra ya en la recta final. Si miráis fotografías suyas o vídeos, veréis que es un ancianito con la barba blanca, que se le ve que se mueve con algo de dificultad. No siempre ha sido así, obviamente, pero desde hace unos años está ya en esa situación propia de la edad. Como era previsible, desde que se conocieron los resultados, aquellas del año 2021, automáticamente y sabiendo que era un tipo que venía muy desde arriba y muy cercano al líder supremo, el líder supremo sí hizo la revolución, porque le pilló más mayor, le pilló ya con 40 años, y sí fue importante desde el momento de la revolución. Se sabía que Irán iba a dar un giro más en la línea dura, y se vio además durante este mandato breve de 2 años y pico de Raisi, pues Irán ha acelerado los programas de enriquecimiento de uranio, ha propulsado el programa nuclear, también ha apoyado a Rusia en la invasión de Ucrania, ha contribuido incluso al esfuerzo bélico ruso vendiéndole artillería y estos drones suicidas, los Shahed, de los que os he hablado en alguna ocasión en los programas que dedico a la guerra de Ucrania. Bien, aparte de eso, ha ido incrementando mucho el papel de las milicias proiraníes en todo Oriente Próximo. Las yihad islámicas, las Hezbollah, los Hamas y demás. Siempre, por supuesto, en la línea de debilitar a israelíes y a estadounidenses. De hecho, Raisi celebró el ataque de Hamas del 7 de octubre. No solo no lo condenó, que por supuesto, sino que lo celebró. Y desde entonces se ha convertido, pues, algo así como en el principal antagonista de Israel en la guerra de Gaza. Bueno, hace poco más de un mes, lo hablábamos aquí, el día 13 de abril, ordenó que se atacase directamente a Israel. El ataque no consiguió su objetivo, ya que la mayor parte de los misiles y de los drones que les enviaron fueron derribados antes incluso de llegar a cielo israelí. Fueron derribados no solo por los israelíes, sino también por estadounidenses, británicos, jordanos, etc. Los avisos incluso lo dieron los países del Golfo. Vamos, una coalición formada al efecto en aquel momento para frenar ese ataque. Pero vamos, supuso, como ya os contaba en la contra, un salto importante, ya que era la primera vez que Irán atacaba directamente a Israel, después de estar toda la vida enfrentados. Como vemos, en menos de 3 años, Raisi ha dejado un legado consistente, legado malo, pero consistente. Así que lo más seguro es que, independientemente de quién le reemplace, es altamente improbable que la República Islámica cambie los lineamientos en política exterior, ya que eso está ya muy internalizado por la cúpula política y religiosa del país. Vamos, que esa es la política de Estado con Raisi o sin Raisi. Consideran que las distintas iniciativas que este hombre ha ido tomando han sido un éxito, que Irán ha vuelto a estar en el mapa de las grandes potencias y que ahora tiene aliados muy poderosos y muy cercanos, como la Rusia de Vladimir Putin o la China de Xi Jinping. Y en cierta medida no les falta razón. El Irán de los ayatolás lleva 45 años, pues casi medio siglo, oponiéndose a Occidente. Ha tenido épocas mejores y peores. En los años 90, por ejemplo, estaban prácticamente solos, tras la implosión del bloque del Este. Luego, déspotas como Hugo Chávez acudieron en su auxilio. Ahora tiene a Putin y a Xi Jinping. Allá donde se concierte una alianza antioccidental, estará el gobierno de Irán. Lo presida quien lo presida. La alianza antioccidental de nuestros días es la más poderosa desde el final de la Guerra Fría, por lo que están dando lo mejor de sí mismos. Desde que se anunció oficialmente su muerte, el presidente es un tipo llamado Mohamed Mohber, que hasta el lunes era vicepresidente.
Mogberes no es religioso, tiene un perfil muy distinto al de Raisi. Bueno, es un abogado, de hecho, es un técnico de la revolución. Durante años fue presidente de uno de los principales bancos del país, el Sina Bank, y luego fue nombrado presidente de EICO. EICO es un conglomerado de empresas públicas, empresas estatales, vamos, que se formó en los años 80, con activos expropiados en tiempos del Ayatollah Khomeini. El EICO es uno de los principales, por no decir el principal centro de poder económico en Irán, porque posee decenas de empresas de todo tipo, desde petroleras a mineras, compañías farmacéuticas, de telecomunicaciones, etc. Bueno, una de estas empresas, Barakat, fue la que desarrolló la vacuna iraní contra la COVID, que se llamaba así, Coviran Barakat. En resumidas cuentas, que Mohber estaba como vicepresidente no por su peso político, que era pequeño, sino por sus dotes como gestor. Bueno, fue él quien cerró con el Kremlin hace un par de años el contrato de suministro de los drones Shahed. Pasará poco tiempo como presidente, ya que la constitución iraní estipula que si muere el presidente han de celebrarse elecciones en un máximo de 50 días. Ni eso van a esperar. Este lunes el gobierno iraní informó que se celebrarán el día 28 de junio, es decir, dentro de 5 semanas. La cuestión, por lo tanto, es saber quién ganará esas elecciones. Jamenei y sus aliados realizaron un esfuerzo considerable en 2021, descalificando, vía el Consejo de los Guardianes, a posibles rivales. Vamos, que era su hombre para los próximos 20 años. Ahora ya no está, y necesitan a otro. No hay en principio ningún heredero claro, porque Raisi era joven o relativamente joven, tenía 63 años, y el hombre desbordaba energía, tanta que se subía a un helicóptero. Todo iba a pasar por él los próximos años. Así que el desarreglo que le ha causado este accidente es importante. Necesitan un presidente y en un futuro no muy lejano un nuevo líder supremo, cuando muera Ali Khamenei, que algo que podría suceder en cualquier momento porque, como os he dicho, está mayor y enfermo. Todos en Teherán están haciendo planes y cuentas para lo que viene. También los opositores, que aunque muy debilitados, saben que hay mucho iraní que quiere reformas o directamente acabar con la República Islámica. Pero bueno, eso es materia para otra contracrónica. Si tienes una empresa, estoy seguro de que una de tus principales preocupaciones es cómo protegerte frente a posibles impagos de tus clientes. Pues bien, eso se puede prever si cuentas con Ceste, que tiene un seguro de crédito con la cobertura más amplia del mercado, un 95%, y el menor plazo de indemnización, 2 meses. Se llama Máster Oro Integral. No solo te permite asegurar a todos tus clientes, con precios distintos según la situación de cada uno de ellos, sino que además cuenta con un sistema de monitorización en tiempo real para poder estar siempre informado de su evolución de pagos y de las recomendaciones de crédito que Ceste te suministra. Máster Oro Integral de Ceste incluye además todas las herramientas necesarias para gestionar tus créditos comerciales. Herramientas muy útiles, como acceso a servicios de financiación para que tu empresa pueda disponer de liquidez adelantando el cobro de las facturas aseguradas. También te ayudan a encontrar nuevos clientes con su servicio de prospección de mercados, asesoramiento en comercio exterior y servicios de tecnología para acceder a la información sobre tus créditos comerciales de la forma más eficaz. Entra en ceste.es o llama al 900-104-438 para conocer todo sobre Máster Oro Integral y hacer crecer tu negocio. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que se pregunta si se puede llamar a Begoña Gómez corrupta. Hola, Fernando. Has dicho en tu programa que no se puede llamar en rigor corrupta a la mujer del presidente del gobierno. Podría entender que tú dijeras que es impropio de un presidente de la República de Argentina andar con descalificativo a la mujer del presidente del gobierno. Eso lo puedo entender. Pero que no se le puede llamar en rigor corrupta a Begoña Gómez. Vamos a ir a la RAE. ¿Qué significa corrupto? Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. Primera acepción. Segunda acepción. Dañado, perverso o torcido. Bien, hay que distinguir entre el plano legal y el significado de las palabras. ¿En rigor se puede llamar a Begoña Gómez? Pues vamos a ver los hechos, que es una de las cosas a las que tenemos que ir. Los hechos son que Begoña Gómez dirige una cátedra en una universidad
pública y eso le permite además dar unos cursos con cierto renombre en un montón de sitios. Bueno, pues que una persona no tenga una licenciatura y dirija una cátedra en una universidad cuando hay muchos universitarios que se tiran décadas allí con su licenciatura y no pueden serlo, pues a mí me parece, bueno, yo creo que es riguroso decir que eso es torcido, cuando menos. Luego también tenemos que Begoña Gómez ha incrementado su patrimonio escribiendo cartas de recomendación, siendo una don nadie sin titulación, para empresas que luego la han contratado a ella. Estas empresas, además, no eran las mejores, no eran las que mejor calificaban. Sin embargo, todas ellas han sido elegidas por su marido para recibir dinero. ¿Puede calificar esto con rigor en perverso, aunque no tenga una condena? Pues yo creo que sí, Fernando. Yo creo que es perversísimo. Vamos, otra cosa es que no tenga una condena, pero eso es el plano legal. O sea, que rigor tiene. Otra cosa es que Milei podría habérselo ahorrado, podría, no sé. Pero esto es un complejo que existe muchísimo en España y que ya tenemos completamente asimilado. Es muy PSOE state of mind. Hay que tener claro que todos los medios de comunicación han salido a descalificar cosas horrorosas sobre Milei. Todo, incluido Onda Cero con Alsina, que es uno de los mejores, no sé, locutores periodistas o locutores de radio que hay en España, llamándolo ultraderechista. Ese calificativo sí que no es riguroso. Y sin embargo lo dicen todos los medios, todos los periódicos y el gobierno institucionalmente. Ultraderechista, ultraderechista. Es una palabra policía que está supercargada y que es terrible que normalicemos que se le llame ultraderechista. Luego también se le ha llamado populista, trampista, que son todo palabras policías para hacerlo de eso. Ahí nunca pedimos rigor. Los damos por descontado. Cuando le llaman ultraderechista, ni siquiera lo enumeramos en la ristra de insultos que le hacen. Ni populista tampoco, por supuesto. Una persona que llegó al gobierno diciéndole al pueblo no lo que quería oír, sino vais a sufrir hasta que las cosas vayan bien porque no hay dinero, porque va la cosa muy mal. Y el mejor ejemplo de todo esto es en la insistencia que se está haciendo en que lo han llamado drogadicto, cuando lo que decía Óscar Puente segundos antes era el peor descalificativo que se puede hacer. Antes de decir que era drogadicto, Óscar Puente dice que los más malos también llegan al poder, que ahí tienes a Milei. Es decir, deshumaniza completamente a la persona, se le tacha del mal en sí mismo y todo el mundo está distraído con que no se le puede llamar en rigor drogadicto, no tienen ninguna prueba. Pues mira, tenemos pruebas de que Begoña Gómez es perversa, torcida o está en una situación perversa y torcida continuamente. Y de todo lo demás, de ultraderechista, populista, malvado, no sé qué, antidemócrata, ya todo eso, no tenemos ninguna prueba. Pues nada, estamos todo el mundo ahí a ver el pobre, a ver Milei, que es que no tenía que haber dicho eso porque no es en rigor. Pues no, me parece fatal. A la izquierda es que, bueno, siento haberme extendido, pero es que esto me saca de quicio, la verdad, Fernando. Bueno, Francisco, ser ultraderechista, trampista o populista no constituye un delito. Ser un corrupto sí que lo es. Yo puedo decir que eres trampista y aunque no lo seas, no puedes denunciarme por ello, ya que el trampismo no es un delito. Es decir, no te estaría calumniando, imputándote un delito a sabiendas de su falsedad. La Real Academia, y veo que vas pillando buenos hábitos, has ido al diccionario. La Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, distingue dos acepciones del término corrupto, que ya las has señalado. En ambos casos es un adjetivo. El primero define corrupto como alguien que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. El segundo indica primero que se encuentra ya en desuso y le adjudica, esa acepción se encuentra en desuso, y le adjudica tres significados: dañado, perverso y torcido. Para lo primero, para dañado, se sigue empleando el término corrupto, aunque más en su sinónimo corrompido. Ese sería el caso de un cadáver, por ejemplo. Rara vez se emplea corrupto como sinónimo de perverso o de torcido. No sé, si te digo que ese cuadro está corrupto y lo que quiero decir es que está torcido, no lo entenderías así de primeras. O si te digo que, no sé, Harry Weinstein, por ejemplo, era un corrupto, me dirás que no, que era un pervertido y un tipo perverso, es decir, un malvado, pero no necesariamente un corrupto. El término corrupto se aplica a gente, ya sea en el ámbito público o en el privado,
que ha recibido sobornos o que ha tomado decisiones viciadas por sus propios intereses económicos. Si esa persona se dedica a la política o está muy cerca de la política, como es el caso de Begoña Gómez, que su marido es el presidente del gobierno, el término corrupto solo tiene una acepción, la de haber recibido dinero a cambio de algo. Bien, eso es un delito. Y por lo tanto, antes de adjudicárselo a alguien, tienes que tener muy claro que se trata de un corrupto. El único modo de tenerlo claro es que haya una condena judicial de por medio. En el caso de Begoña Gómez, no hay condena alguna. Hoy por hoy no hay ni siquiera imputación, como decía ayer. El juzgado número 41 de Madrid está investigando los hechos, pero en un estadio muy temprano, el de diligencias previas, por lo que aún no ha realizado imputaciones. Si la imputan, podremos decir entonces que es imputada por corrupción, en función de por lo que la hayan imputado, que no lo sabemos. Pero bueno, si la imputan, qué sé yo, por recibir sobornos, pues en ese caso sí. O por cohecho, pues sí, es un caso de un delito de corrupción. Pero no podemos decir que es corrupta todavía, simplemente imputada por. Entre tanto, tendremos que conformarnos con decir que la sombra de la sospecha aletea sobre ella, o que tiene una serie de trabajos que no ha aclarado tratándose de la mujer del presidente del gobierno. Pero poco más de esto podremos ir. Lo que no podemos llamarla es corrupta. Y si lo hacemos, nos exponemos a que con toda la razón del mundo nos denuncie. Si al término corrupto le adjudicásemos la acepción de perverso, de torcido, con todo el componente subjetivo que conllevan, a ver, Francisco, todos seríamos corruptos para alguien. La palabra pasaría a no significar nada. Respecto a lo que hizo Milei en el acto de Vox, no sé, quizá debió refrenarse, habida cuenta de que es presidente de un país, pero ten en cuenta que hasta la fecha él no había dicho nada de Sánchez, ni malo ni bueno. Eso sí, a él le habían bañado en calificativos de todo tipo, entre ellos el de ultra, fascista, negacionista, etc. Así que decidió devolvérselo. Para Sánchez fue como un regalo, porque ha podido montar su enésimo espectáculo con esto, que era precisamente lo que buscaba. Días antes ya advirtió, ya los lo puse ayer el audio, que Milei venía a Madrid y estaba esperando que pasase algo, y algo pasó. Bien, seguimos con Kevin, que pregunta si las compañías internacionales de Milei son las más adecuadas. Hola Fernando, quería saber tu opinión respecto a la última contracrónica de Milei. Me parece que no acabo de entender el por qué o en qué le beneficia a Milei juntarse con gente que realmente comparte muy poco con él. Es decir, Vox, Giorgia Meloni y ya Le Pen, que directamente me explota la cabeza porque realmente no deja de ser un socialismo muy nacionalista, o sea, es decir, a nivel económico Le Pen es muy parecido a lo que entendemos de la izquierda radical en España, por ejemplo. La única diferencia es que las ayudas tienen que ir enfocadas a los franceses y no a los extranjeros, pero promueve mucho la cultura de la subvención. Y no acabo de entender porque sí que me parece que por un lado Milei va a ayudar mucho a propagar las ideas de libertad económica, y eso es muy importante, pero por otro lado hace un flaco favor a esas mismas ideas y a que se esparzan por el mundo cuando ahora le da, digamos, una bala más a la izquierda a nivel de asociarlo con esas ideas que son, a mi juicio, muy malas, como pueden ser las de Le Pen. Y la verdad que no acabo de entender qué es lo que le beneficia a Milei juntarse con toda esta gente. Ten en cuenta, Kevin, que Milei no llegó solo al poder. Llegó con una serie de aliados en Argentina que eran de derecha conservadora y algunos de derecha identitaria. Eso es lo que toca al interior de Argentina. Fuera del país o de su país, sus aliados desde el primer momento fueron partidos y candidatos de la derecha tradicional. En España, concretamente, el primer partido que le apoyó fue Vox, y más concretamente Santiago Abascal. De hecho, el propio Milei lo reconoció el otro día. Cuando no era nadie y pocos creían en él, Santiago Abascal llegó y le dio un abrazo. Fue Vox la que abrió a Milei las puertas de la derecha europea. Las puertas de las Marine Le Pen, las Giorgia Meloni y compañía. Así que no era extraño encontrárselo de vista alegre el otro día. Luego, desde el punto de vista programático, Milei ha traído un programa económico muy liberal. Pero en otros aspectos, el programa que tiene es conservador. Y no hablo ya de sus preferencias personales, sino de la gente de la que se ha rodeado desde que empezó a pillar velocidad hace cosa de un par de años. Esto lo comentaba en la contrarréplica del domingo pasado. En Argentina no hay 15 millones de liberales, sino muchísimos menos. Comentaba lo que había sacado Experto en 2019, que no llegó a 400.000.
Pero en cambio Milei consiguió el año pasado una victoria electoral histórica. Él es perfectamente consciente de que aparte de liberales, le votó gente de todo el espectro de la derecha. Y es algo realmente curioso, porque en España la derecha ha terminado expulsando a los liberales de su seno, pero en Argentina ha sucedido lo contrario, seguramente porque el candidato que tenía posibilidades de ganar era liberal. En España se ha producido un liberalicidio dentro de partidos como Vox en el último año, promovido por la parte más identitaria del partido, que es la que más peso tiene en Vox, en las decisiones de los líderes de Vox en estos momentos. Así que, Kevin, Milei es mucho más de lo que él decía en televisión hace años, cuando se convirtió en apóstol de los liberales y los libertarios de todo el mundo hispano. Hoy es presidente de un país importante y a ese cargo ha accedido gracias al apoyo y a los votos de gente que no se considera liberal y que además no lo es. De esto podría salir algo bueno o algo malo. Algo bueno si esos partidos de derecha conservadora pues toman las ideas económicas adecuadas, que no siempre sucede, pero también podría torcerse la cosa. Es decir, que no le salga bien a Milei la operación de transformación en la que se ha metido y se termine culpando a esas ideas liberales y a esas medidas liberales de haber fracasado. Estamos ante una incógnita inmensa y no sabemos lo que pasará de aquí a 2 o 3 años. Bien, vamos ahora con Fernando, que pregunta por el Valle de los Caídos y qué debería hacerse con él. Hola Fernando. Quería traer a tu programa, no sé si a la contrarréplica o a la contrahistoria, un tema que muchas veces se considera polémico, que es el tema del Valle de los Caídos. Me gustaría ver cuál es tu punto de vista más objetivo, menos condicionado, ¿no? A mí te quería traerlo al programa porque yo siempre había tenido mucha reticencia al tema del Valle de los Caídos, pues por la fama que tiene, o porque mucha gente pues, aparece como el mausoleo de Franco, ¿no? Donde había sido enterrado y siempre había sido como un centro de franquistas y contra la democracia y demás, ¿no? Entonces yo siempre me había negado a subir, yo vivo en Madrid y había preferido no visitarlo, sinceramente, pues por mantenerme al margen. Sin embargo, recientemente he tenido oportunidad de subir y la verdad es que me ha llamado la atención, ¿no? Me ha llamado la atención muchas cosas. En primer lugar, desde el punto de vista arquitectónico, me parece una construcción espectacular, monumental. Me llamó la atención lo bien que está construido. Es una basílica que además tiene el Guinness de ser la basílica más grande del mundo, la cruz más alta del mundo. Bueno, me parece que es un gran monumento, ¿no? Que tenemos aquí en Madrid. Y sin embargo, pues yo siempre lo había tenido un poco como un símbolo facha, ¿no? Eh, y me llamó la atención, por ejemplo, que no vi símbolos fascistas, no vi grandes grandilocuencias sobre la guerra, más bien al contrario, ¿no? Todo lo que aparece dentro de la basílica habla de la reconciliación, habla de los dos bandos pidiéndose perdón, los dos bandos o los caídos de los dos bandos están enterrados juntos, no están que en otros sitios, que la mayoría de estos sitios que son monumentos a la guerra, pues está solamente uno de los bandos. Aquí están los dos pidiéndose perdón y siempre se habla ahí del perdón, ¿no? Me llamó eso la atención. Me llamó la atención también que cuando empecé a ver un poco más sobre la historia que hay detrás, por eso te preguntaba sobre que tú sabes mucho de temas de historia, em, pues vi, por ejemplo, que hay recientes tesis doctorales que hablaban de no, que no como muchos creíamos que habían sido construidos por trabajos forzados de presos, sino que efectivamente habían sido construidos por obreros normales, pero que también se había dado opción a que los presos pudieran voluntariamente, me dicen, eso quería consultarte a ver cuál es tu visión o cuáles son los datos que tienes tú, que se les había ofrecido la posibilidad de redimir penas por medio de su trabajo y que había gente que voluntariamente, presos lógicamente, pero voluntariamente habían podido trabajar ahí para redimir esas penas, ¿no? Eh, Hay como mucha leyenda alrededor del Valle de los Caídos que cuando he ido allí, pues no me ha parecido que fuera tan así. Yo no sé si es que yo tengo una visión sesgada o que al ir allí me he llevado yo una visión sesgada. Quería ver, pues, cuál es tu visión, ¿no? Si tú consideras que no es como lo pintan o como lo pintaban, o si fue un mausoleo de Franco realmente, si realmente tenemos una imagen correcta de esto, y sobre todo, si con todo lo que está en prensa, si vale la pena empezar a pensar a que si hay que derribarlo o demás, y por qué no, como mirar hacia adelante
y verlo como un gran monumento que tenemos en la Comunidad de Madrid y en España, para sacarle partido desde el punto de vista arquitectónico, incluso turístico. Quería ver cuál era tu punto de vista. Derribarlo sería un despropósito, Fernando, ya que se trata de un monumento de grandes dimensiones, por lo que además costaría muchísimo dinero derribarlo. Y además es un cementerio en el que hay enterradas como 30.000 personas. Es un cementerio de guerra, de nuestra guerra civil. La idea de levantarlo fue de Francisco Franco, donde él mismo estuvo además enterrado durante casi medio siglo junto a José Antonio Primo de Rivera. El hecho de que se convirtiese en una especie de meca a la que peregrinaban los franquistas y los falangistas, especialmente el 20 de noviembre, se debía en buena medida a que estaban allí las tumbas de Primo de Rivera y de Franco. Hasta hace no tantos años se celebraban allí actos de homenaje a Franco y a Primo de Rivera, y subían autobuses desde el centro de Madrid. Eran siempre el 20 de noviembre, que Franco y Primo de Rivera fueron a morir el mismo día. Lo único, uno lo hizo en 1936 y el otro en 1975. Durante la transición esos actos eran multitudinarios, en fin, ahí tenemos las imágenes grabadas en la época y luego ya con el tiempo fueron decreciendo en número de asistentes. Vamos, hace 10 años, 2014, esos actos eran ya muy minoritarios. La gente que subía al Valle de los Caídos lo hacía para ver el monumento, dar un paseo por esa zona, que es muy agradable, está en la Sierra de Guadarrama, en un paraje natural de gran belleza. Había un restaurante, un café, una tienda de recuerdos, un funicular incluso, en el que yo llegué a subir hace ya muchos años. Ese funicular te dejaba en la base de la cruz y lleva cerrado desde hace muchísimo tiempo, no sé cuánto. Vamos, que la mayor parte de visitantes no iba hasta allí por motivos políticos ni ideológicos, sino porque está en la sierra. Y ya sabes que los madrileños nos derramamos por la sierra todos los fines de semana buscando un poco de naturaleza y de aire puro. El gobierno de Zapatero, esto fue por allá por 2009-2010, empezó a incordiar con lo del Valle de los Caídos. Y luego le sucedió Pedro Sánchez, que terminó sacando de allí los restos de Franco y de Primo de Rivera. El primero está en el cementerio del Pardo y el segundo muy cerca del centro de Madrid, en la Sacramental de San Isidro. Así que ese significado político de tener allí al fundador del régimen franquista y a su inspirador teórico, pues ya se perdió. Quedan en el Valle de los Caídos las tumbas de combatientes de ambos bandos. Junto a eso hay una cruz de grandísimas dimensiones, es ciclópea, creo que tiene 150 metros de alto, una cosa así, vamos, que es más alta que la Torre Picasso, para que te hagas una idea. Y una basílica excavada en la roca, que está justo debajo de la cruz. Hay también un monasterio benedictino, una hostería, y no sé si seguirá abierto el restaurante, porque yo hace muchos años que no voy por allí. Algunos dicen que hay que resignificarlo, pero difícilmente se puede resignificar un cementerio de guerra. No puedes convertirlo en otra cosa salvo que lo desmanteles por completo. Le han incluso cambiado el nombre, ahora oficialmente se llama Valle de Cuelgamuros, pero todo el mundo lo sigue conociendo como Valle de los Caídos. Yo personalmente creo que lo deberían dejar como está, que los monjes benedictinos sigan ocupando su monasterio y que suba quien quiera subir. Lo que sí deberían hacer es mantenerlo bien, ya que se trata de un monumento. Respecto a los valores estéticos del monumento en sí, pues a ver, hay gente que le parece maravilloso y a otros les parece horrendo. Eso ya van gustos. El lugar, el paraje es muy bonito para cualquiera, porque está en la sierra, está en la montaña, un pinar magnífico y es un lugar muy bonito y con unas vistas estupendas. Pero vamos, el monumento en sí, no sé. Esto pasa a todos los monumentos. Hay gente que le parecen bonitos y a otros que no. Si estuviese en el centro de Madrid, pues tendría algo más de importancia la estética, pero vamos, que está en un valle de la sierra. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Milei, Sánchez, o mejor dicho, de Milei y la mujer de Sánchez. Pedro ofende por interés electoral y Javier responde sin tacto ni complejos. Ambos desprecian a sus gobernados no adeptos y son hábiles políticos. Cuando Pedro lo deje, España será más pobre y tendrá peor calidad democrática. Cuando Javier lo deje, Argentina estará con mejores índices económicos. Esta trifulca expone a dos mañosos políticos haciendo política, y eso siempre es un espectáculo soez. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es 22 de mayo, mañana 23, y estaré de vuelta. Hasta mañana.